Buenas noches, hoy venimos a presentarles el libro titulado Luna de los Almendros. Este grupo lector está conformado por Leonardo, que es mi papá, Leonor, que es mi mamá, y Mateo de 66. Tomamos como base del libro La Luna de los Almendros hacer un resumen por capítulos de lo que sucede en una finca y al final tomar como base responder las preguntas de la actividad que la profesora de español nos envió, dando como conclusión por persona lo que expresamos de este libro. Bueno, lo que puedo yo notar en esta lectura, si algo muy rápido y un análisis general de la lectura y el ejercicio hecho, es que contamos de que vemos un conflicto que es muy frecuente en nuestro país y que lo traen en el libro hacia los muchachos de ciudad, que es un ejemplo de vida y que ellos aprendan a evaluar y a entender lo que les está rodeando en el entorno político y económico del país, que está influyendo muchísimo a nuestra clase campesina. A continuación, mi esposa va a leer un resumen que hicimos los tres de acuerdo a lo que íbamos leyendo y ya luego pasaríamos al tema de las preguntas para dar respuesta a cada una de ellas. Antes de empezar los capítulos, vimos los personajes que actuaron en este plan lector y les vimos la importancia que hace cada personaje. El primer capítulo vemos lo que transcurre el compartir de la familia en una finca, las actividades que hacen cuando no hay luz, la unión que tienen los niños y la historia que llama la atención, que es uno de los niños que ve unos señores ocultando un cilindro al lado de la extensión de la estación de policía. En el segundo capítulo se ve el relato del pueblo de los Caracoles, que es un pueblo donde se hace todo lo que es el puerto de mucho comercio. Aquí la familia recuerda cuando tenían la finca en medio de los montes, actividades que hacían. También relata cuando Enrique se pierde en el sendero y la forma en cómo logra llegar otra vez donde su papá fue por medio del sendero de las hormigas, el ver cómo ellas trabajaban y guiándose para no perderse. Silvestre, que fue uno de los empleados, fue la persona quien lo encontró. El tercer capítulo se da en la escuela, en el Cedro, en donde Enrique y al hermano los matriculan y allí hay una profesora que se llama Ginette, que es la sobrina de la mamá, que era quien les enseñaba todos los cursos al mismo tiempo. También relatan cuando Miguel se sube al árbol, ya que fue un concurso que ellos quisieron hacer a ver quién era el mejor, y en vista de que el árbol estaba mojado, Miguel fue quien se cayó y sufrió un accidente, el cual lo tuvieron que llevar al hospital. Allí lo enyesaron y duró unas semanas así. En el cuarto capítulo, Enrique y el hermano, después de salir de la escuela, el papá los recogía del caballo. En el Cedro no había luz eléctrica. En un día de clase, en la escuela, mientras los niños jugaron, llegaron los muchachos armados de soldados. Esto les causó curiosidad a ellos y más curiosidad causó cuando dentro de los mismos muchachos había una mujer vestida de soldado quien cargaba un fusil que era un poco más grande que ella. Uno de ellos le deja unas hojas para que las leyera. En el capítulo 5, cuando ellos están en la escuela, empiezan a hablar sobre la visita de los muchachos, lo que hicieron con algunos habitantes del pueblo, entre ellos el papá de Enrique y de su hermano. En el capítulo 6 relatan el viaje que hace la familia al río, el pozo que encontró el papá, que no era tan profundo, donde ellos aprendieron a nadar. En el capítulo 7, los dos hermanos fueron los mejores estudiantes debido a que los padres querían lo mejor para ellos. Y eso estaba en ellos porque estudiaban demasiado.
a los niños cuando tenían cierta edad los llevaban a vivir con los campesinos. Eso fue en la época que ellos estudiaron, tomaban la decisión de que las niñas estudiaban hasta cierto tiempo y luego se iban a vivir con los campesinos, y por eso en la escuela se veían más niños que niñas. En el capítulo 8 sucede lo de la tormenta que desencadena una creciente del río arrastrando una serpiente que era la boa. Esto causó demasiado miedo tanto en los trabajadores como los niños, pues pensaban que era pues peligrosa, pero no fue así. Afortunadamente fueron tanta la unión de los campesinos que lograron matarla. En el capítulo 9, los estudiantes ya habían cesado sus vacaciones y habían pasado el año. Ya era prácticamente fin de año. Comenta el relato del papá sobre el atardecer, haciéndolo recordar diferentes eventos cuando él vivía en el monte. Aparecía el atardecer dando el nombre del sol de los venados. Era un atardecer súper diferente, el sol se ocultaba como de color amarillento y eso hacía que la vida de ellos fuera más tranquila. En el capítulo 10 fue el viaje que hicieron a La Chorrera. Últimos capítulos ya por tiempo de grabación. Notamos ya la graduación de los muchachos de la escuela, siendo unos buenos estudiantes según la profesora Ginette. Los muchachos pues pasan ciertos años y ya se convierten en muchachos ya más grandes, más fuertes, y apoyan al papá en las labores de la finca. En una de esas salidas regresan a la finca y en la finca encuentran que está el ejército hablando con el papá. Algo pasó que ellos no pudieron darse en cuenta y los papás decidieron, y aprovechando una fiesta que había ahí en el pueblo, irse de ese sitio con los muchachos sin generar sospecha de la ciudad. Y ellos empiezan una nueva vida en un nuevo pueblo, que es donde actualmente inicia la lectura, que inicia en la noche cuando estaban celebrando los cumpleaños del papá. Realmente el papá pues se muestra un poco triste porque lo desplazan de su finca con su familia que vivía muy bien. Se tuvo que dejar eso atrás debido a las presiones que habían de guerrilla y ejército hacia sus hijos. Entonces prefirió irse a vivir a una casa, a una ciudad, a un medio pueblo ya medio habitado, para evitar y seguir huyéndole a la guerrilla. Entonces vamos a ver la otra parte, que son las preguntas y nuestras respuestas, que ya lo habíamos hecho con anticipación. Bueno, el tema central que tomamos de conclusión sobre el libro es el conflicto que hay entre la guerrilla y el ejército por el manejo de ciertas zonas, generando desplazamiento de las familias campesinas, entre ellos los agricultores. Nuestra opinión personal, tanto de Mateo, Leonardo y yo, fue la siguiente. La mía: todo esto conlleva a que los campesinos no pueden trabajar en sus tierras y tengan que desplazarse con sus hijos, ya que son los más afectados para que lleven una vida normal. Bueno, mi opinión personal es que estos campesinos no se merecen el trato que están dándoles los militares en este libro. Y pues desde mi punto de vista, esta familia es muy luchadora por el tema de la guerrilla y por el trato que le estaba dando el militar al padre de estos dos hermanos. Ok. Pues bueno, como lo decía al inicio, este es un conflicto que lleva muchos años en nuestro país, que ha generado mucho desplazamiento, que ha cambiado la vida de mucha gente de campo, de pueblo, y los ha arrojado a la ciudad a cambiar sus hábitos normales. Gente que ha sido emprendedora, trabajadora, que si en este momento estuvieran en el pueblo o en sus veredas, estaríamos teniendo un país mucho mejor, porque estaría generando una economía más de agricultura, de ganadería, pero desgraciadamente lo que vemos es terrenos y sitios baldíos ya abandonados,
Ese es mi punto de vista. Y bueno, y la última pregunta es de tu experiencia de lectura, ¿por qué es importante compartir con tu familia los espacios de lectura? Y nuestra conclusión es importante porque podemos generar espacios de unión, diálogo y comunicación con respecto a una problemática que vive actualmente nuestro país. Debemos crear conciencia en nosotros como familia urbana de ver cómo es la vida de los campesinos. Y con tus palabras, Mateo, ¿qué crees? Bueno, desde mi punto de vista, de la última pregunta que me hicieron, la comunicación en la familia es muy importante porque sin ella nuestra familia no sería compacta y al fin y al cabo no habría comunicación de decirle lo que uno siente al otro. Gracias.